Welcome to English in 4 Steps online course. This is the video for the first step practice of this unit. Focus is vocabulary and grammar. Unit 8, Practicing Auxiliary Verb. To be in the interrogative form of the conditional simple tense. En esta unidad 8, que es la tercera de este segundo bloque, en el que estamos aprendiendo a conjugar el verbo to be en afirmativo, en negativo, en interrogativo, vamos a centrarnos en la parte interrogativa, como ves aquí en pantalla. ¿Ok? Para ello vamos a buscar patrones de traducción, pero antes vamos a ver la conjugación. Ok, haciendo la pregunta con las diferentes personas, no hace falta que las veamos de una en una, simplemente las puedes estudiar, pero lo interesante que ves aquí es que al contrario de lo que hacíamos en el afirmativo, donde si te fijas en la parte del inglés, en afirmativo poníamos el would delante del verbo, o sea, lo poníamos entre el sujeto y el verbo, aquí ahora lo que hacemos es darle la vuelta, por lo tanto yo sería I would be, pero como ves aquí para preguntar sería would I be, o serías o estarías tú, sería would you be, would he be, would she be. Bueno, pues así con todas. Lo importante es recordar que en el interrogativo ponemos el would delante del sujeto, al contrario de lo que pasa en afirmativo. Ok, vamos a ver una primera frase que va a ser, ¿serían ellos más comprensivos? Ok, comprensivo se dice understanding. Ok, entonces la traducción final sería, would they be more understanding? Would they be more understanding? Aquí, como ves, lo que estamos haciendo es poner el would delante del sujeto, al contrario de lo que sería en afirmativo. Pasamos a la siguiente, que va a ser, ¿sería la reunión más interesante? Eso en inglés, ¿cómo sería? Piénsalo. Eso sería, would the meeting be more interesting? Would the meeting be more interesting? Aquí, como el sujeto viene dado por un sustantivo con un artículo delante que es the meeting, pasa exactamente igual. Ponemos el would delante del sujeto. Si esta frase fuera afirmativa, dirías the meeting would be, la reunión sería, the meeting would be more interesting, pero como es interrogativo, pues el would delante. Ok, una tercera frase que va a ser, ¿estaríamos en Londres juntos? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo lo traducirías? Ok, pues esto sería, would we be in London together? Would we be in London together? También, muy importante, recordar que la desinencia, esa parte final que ponemos detrás del verbo para indicar en qué tiempo se encuentra, en este caso, fácilmente podríamos ver que es condicional porque estamos diciendo estaríamos, vemos esa i acentuada, pero también tenemos que ver que es una pregunta, tenemos que darnos cuenta de que es una pregunta para saber que vamos a hacer la conjugación como sería en afirmativo, pero dándole la vuelta. En lugar de decir we would we. ¿Okay? Y finalmente vamos a ver la frase. ¿Crees que sería demasiado difícil? Si ves aquí se ha usado un color diferente para el sería. ¿Por qué? Porque aquí está usándose en afirmativo. Es decir, la frase completa es una interrogación, eso está claro, ¿ok? Pero lo que queremos que aprendas aquí es que no porque el verbo, en este caso por ejemplo el verbo ser, en su modo de sería, ¿ok? En el condicional, esté dentro de una pregunta, ya quiere decir que vas a poner el would delante del sujeto para hacerlo al revés, sino que como ves aquí en pantalla, en este caso en concreto, esa parte de sería la vamos a traducir como si fuera afirmativa y te preguntarás ¿por qué? Si es una pregunta, ¿ok? Pues muy sencillo, fíjate al principio del todo. ¿Crees? Se dice do you think, ¿ok? Como tienes la opinión, ¿crees? Sería do you think, ¿ok? Think es el verbo pensar, también se podría traducir por piensas que sería demasiado difícil, pero normalmente es crees, ¿ok? Del verbo creer, cuando tienes una opinión. Entonces, ahí tú ya ves que el verbo va conjugado en el modo interrogativo, porque estás diciendo do you think, ¿ok? Cuando pasa eso, cuando ya tienes un verbo anteriormente en la frase que se ha conjugado en el modo interrogativo, los verbos que le sigan detrás no se conjugan en el modo interrogativo también, sino que se quedan en el modo afirmativo, ¿ok? Así que el truco aquí está en pensar que
si ya has conjugado un verbo al principio de la frase en interrogativo, no conjugues los que siguen detrás también en interrogativo, ¿ok? Como ves, intentamos hacer que en las prácticas con estas frases aparezcan también algunos temas, algunos detalles que te pueden ayudar a llevar lo que estamos aprendiendo al siguiente nivel. No quedarte simplemente con lo que es la traducción simple del condicional en afirmativo, negativo, interrogativo, sino también aplicar otros detalles que te pueden venir bien a aprender a nivel de gramática. Bueno, al traducir estas frases ya tienes toda la práctica que necesitas para seguir con el siguiente vídeo de esta unidad.